Hola a todos, hoy vamos a hablar de dos películas que están ganando premios por todos lados y la primera es The Trial of the Chicago 7, es una película dirigida por Aaron Sorkin que fue estrenada en Netflix el año pasado. Ya pueden verla si no la han visto. Esta película cuenta la historia de un grupo de personas, de estudiantes más que todo, que fueron arrestados después de unas protestas bastante violentas que hubo en Chicago en 1968 durante la convención demócrata de ese año para elegir al representante de ese partido para las elecciones que iban a haber. Esas elecciones las ganó Richard Nixon, que fue la persona que alentó este juicio para que estas personas no salieran inmunes, digamos. Ellos se protestaban contra la guerra de Vietnam y obviamente Nixon quería seguir batiendo esas llamas de la guerra de Vietnam para su beneficio, aunque le salió bien porque los diputados en este caso fueron enviados a la cárcel por 5 años cada uno, si no estoy mal. A la larga ahora lo vemos y nos damos cuenta que todo fue un juicio político, como lo dicen en la película. Y lo mejor de esta película sin duda son las interpretaciones. Yo diría que las mejores son las de Sacha Baron Cohen, que es como el líder hippie del grupo. Es a veces muy gracioso y a veces muy serio, una persona muy inteligente, pero le encanta estar diciendo bromas, entonces es genial. Y es un actor que la verdad más que todo lo conocemos como un actor de comedia, pero es un actor que puede hacer escenas dramáticas muy efectivas. El otro actor que me gustó bastante fue Yahya Abdul-Mateen, que hace de líder del grupo Panteras Negras, que era un grupo radical de personas negras en ese momento. Y la verdad lo que pasa con él durante el juicio es tan chocante, pensamos que es mentira, pero todo fue completamente verdad. Es un papel muy difícil y Yahya Abdul-Mateen lo hizo absolutamente perfecto. De pronto lo conocen a él de Watchmen. Otras interpretaciones bastante buenas fueron las de Mark Rylance, que hace del abogado de este grupo de estudiantes, y Frank Langella, que es el juez, que es una porquería. Básicamente es el representante de este gobierno de Nixon y es una persona, es una porquería, es un asco de persona básicamente. Pero Frank Langella hace un papel impecable con esto. Hay otros actores conocidos como Eddie Redmayne y Joseph Gordon-Levitt que lo hacen bastante bien, pero la verdad no son papeles en especial muy atractivos ni tienen nada particularmente interesante sobre ellos. Yo diría que también hay que destacar el guión, que Aaron Sorkin es un tipo que ha hecho, solo busquen el nombre en Google y ha hecho miles de guiones para películas y son efectivas porque tiene un diálogo como punzante, como que diálogo y lo hace bastante bien. Hay que decir que es uno de los mejores dialoguistas que existen en Hollywood en este momento. Entonces el guión es bastante impecable, la verdad, y la forma en cómo está montada la película es bastante efectiva. La dirección está bien, pero la verdad no me parece nada increíble. Muchas personas dicen que lo van a nominar al Oscar por dirección, vamos a ver, pero pues no me parece nada interesante. La dirección de arte, el diseño de producción y el vestuario son geniales en esta película, y hay que decir que no vemos tantas películas de los 60, 70 fuera de típicas cosas que se retratan de ese periodo, como son el movimiento hippie y todo esto. Entonces es una película bastante interesante, es más de 2 horas, pero son 2 horas que se pasan en 5 segundos porque la película es muy llamativa y nos habla de cosas que todavía pasan hoy en día. Este grupo de estudiantes solo estaba protestando contra una guerra y porque querían que el gobierno dejara de arrastrarlos a algo que ellos no querían. Todavía pasa hoy en día. En Colombia todavía matan personas en protestas porque están en contra de una guerra. En Estados Unidos matan personas negras porque están en contra del sistema que está en contra de ellos. Y pasa en todo el mundo y no parece haber una solución. Entonces creo que por eso la película habla bastante al público actual y es bastante efectiva por eso. Entonces una gran recomendación si tienen Netflix. La siguiente película que quiero hablar es One Night in Miami, dirigida por Regina King. Regina King ganó el Oscar por una actuación de reparto hace relativamente poco por If Beale Street Could Talk. Para mí Regina King es una excelente actriz que también salió en Watchmen como Yahya Abdul-Mateen y hizo un papel impecable. Regina King es una actriz supremamente excelente. No me pareció que ganara el Oscar por esa película, pero eso es otra cosa. Aquí nada más dirige. Esta es una película enfocada en una reunión ficticia, hay que decirlo, que tuvieron varios personajes negros importantes durante los años 60 y ellos se reúnen en un cuarto de hotel y discuten más que todo de diferentes temas que aquejan a la comunidad negra en Estados Unidos en ese momento. Están Muhammad Ali, están Malcolm X, un cantante que se llama algo Brown, no me acuerdo el nombre, y un jugador de fútbol americano. No me recuerdo los nombres, la verdad no conocía ni al cantante ni al jugador. Obviamente Malcolm X y a Muhammad Ali, y la verdad la actuación que más me gustó fue la de ellos dos, pero no quiere decir que los otros no hagan un buen trabajo. De hecho lo hacen bastante bien.
es otra película con un diálogo muy dinámico, es un guión que está bastante bien hecho para estar prácticamente concentrado a un solo lugar durante 1 hora y media de la película, y la película ha durado 2 horas. Es bastante increíble que hubieran podido condensar todo eso en un solo sitio. Esas películas que se sienten así como obras de teatro, hasta donde esta no es una obra de teatro sino un libro originalmente, son bastante densas y puede que a veces queden muy bien y a veces son como no quiero ver esto, pero las actuaciones lo hacen atractivo, el guión lo hace atractivo, pero el hecho de que sea una historia ficticia también hace que no sea tan llamativo en cierto sentido. Tengo que decirlo que la primera mitad de esta película, la primera hora básicamente, es bastante tediosa, no me pareció tan atractivo como quisiera que hubiera sido. Yo quería que me atrayera, yo quería como información, quería que estos personajes me llamaran, pero hacían exactamente lo contrario, como que me repelían. Y yo decía, ay, quiero que me guste, pero no me está gustando. Y en la segunda parte de la película por fin me gustó y yo dije como, ok, estos son los personajes que yo quería ver, estos son el tipo de discusiones, este es el tipo de temas que quiero oír. O sea, es increíble lo bien que está hecho el guión en esa parte de la película. Tiene como dos partes muy distintas, pareciera como en serio, en un momento todo se rompe y cambia completamente y se pone interesante. Una película debería ser un poco más uniforme, la verdad. Ese es mi pequeño problema con esta película, que Regina King hace una muy buena dirección, el guión es interesante, el diseño de vestuario y la producción también están bien, pero la verdad, de nuevo, como casi todo pasa en un cuarto, no es mucho lo que uno pueda ver. Creo que lo más destacable acá son las actuaciones de nuevo del actor que hace de Malcolm X, creo que se llama Kingsley Ben-Adir, si no estoy mal, y el actor que hace de Muhammad Ali, pues también lo hace bastante bien, imita muy bien a ese boxeador, lo hace espectacularmente bien. Si por algo nominan en esta película, yo diría que sería la dirección, el guión, tal vez una de las interpretaciones, pero hay tanta competencia que es difícil saber. No sé si la elegiría como mejor película, no creo que dé para mejor película, francamente. Creo que es una película interesante, pero de nuevo, el hecho de que sea ficticio me hace pensar como, en serio, no hubo algo en lo que estos personajes se conectaran en la realidad para ponerlo en una película, así hubieran estado por separado, o no sé. Y además creo que nunca se especifica en la película que esto es ficticio. O sea, alguien que no sepa cree que esto en verdad pasó y no pasó. Es totalmente diferente a la película de la que hablé antes. Molesta para mí un poco. No lo cancelo, digamos, completamente, pero el hecho de que no se especifique es un poco como pero está bien hecha la película, es bastante atractiva y es una gran película para mostrar que las mujeres hacen un excelente trabajo como directoras también y que tienen que ser más las que trabajen en ese ámbito en el cine. Entonces esta es mi reseña para estas dos películas. Por favor comenten abajo qué les pareció, qué les parecen estas películas. Por favor también den me gusta a este video, compartan esto en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.